Don Ricardo Valenzuela lo tiene todo: fortuna, poder, una mansión imponente en las lomas de Chapultepec. Pero las cartas anónimas que recibe lo inquietan. Alguien está sufriendo en su propia casa y él no lo sabe. Con 68 años y el corazón cansado, toma una decisión radical: disfrazarse de jardinero en su propia mansión. Lo que descubre lo deja helado. Verónica, su nuera, es un monstruo. Pero lo que realmente lo paraliza es ver a Isabel, la humilde empleada oaxaqueña, enfrentando a la cruel mujer para proteger a su madre enferma. Una verdad dolorosa está por explotar. Dale like y suscríbete para más historias emocionantes cada día. Activa las notificaciones. Tu apoyo me ayuda mucho. Capítulo 1. El disfraz del millonario. Don Ricardo Valenzuela observaba por la ventana de su estudio las impresionantes vistas de la Ciudad de México desde su mansión en las lomas de Chapultepec. A sus 68 años había construido un imperio textil desde cero, levantando Telas Valenzuela desde un pequeño puesto en Tepito hasta convertirlo en la empresa líder del país. Pero en ese momento, con una carta anónima temblando entre sus manos, toda su fortuna le parecía insignificante. Era la quinta carta en 2 meses. Todas decían lo mismo: Don Ricardo, en su propia casa están sufriendo. Abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. Una voz sin nombre que lo aprecia. El anciano millonario apretó los labios bajo su bigote blanco perfectamente recortado. Llevaba 5 años viudo, desde que su amada Guadalupe partió dejándolo solo en aquella enorme mansión. Desde entonces, había delegado el manejo de la casa a su hijo Javier y su nuera Verónica, concentrándose en obras de caridad y en pasar tiempo con su nieta Sofía. Pero estas cartas lo atormentaban. ¿Qué estaba pasando bajo su propio techo? Esa mañana de octubre, Ricardo tomó una decisión radical. Se vistió con pantalones de mezclilla gastados, una camisa de trabajo azul descolorida y botas viejas que había guardado de sus días en Tepito. Se colocó una gorra que ocultaba su característico cabello blanco y se ensució las manos con tierra del jardín. Cuando se miró al espejo, sonrió con tristeza. Parecía el hombre que fue hace 50 años, antes de la fortuna, antes del éxito. Bajó por las escaleras de servicio, un camino que hacía años no recorría. El contraste era brutal. Mientras que la mansión principal lucía mármoles italianos y candelabros de cristal, las áreas de servicio eran austeras, con paredes descascaradas y pisos de cemento frío. «Ya empiezo a entender», murmuró Ricardo con el ceño fruncido. Encontró a don Esteban Ramírez en el cobertizo de herramientas, preparando el equipo para podar los rosales. El viejo jardinero de Xochimilco casi se cae de la sorpresa al ver a su patrón vestido así. «Don Ricardo, por Dios, ¿qué hace vestido de esa manera?». Ricardo cerró la puerta del cobertizo y le explicó su plan. Le mostró las cartas anónimas y le confesó sus sospechas. Don Esteban escuchó en silencio, pero su rostro arrugado se fue ensombreciendo con cada palabra. «Patrón», dijo finalmente el jardinero con voz grave, «hace bien en investigar. Yo he visto cosas, pero tenía miedo de hablar. Los empleados que se quejan desaparecen. Los despiden, don Ricardo. La señora Verónica, ella maneja todo ahora, y no es una mujer bondadosa. El plan era simple. Don Esteban presentaría a Ricardo como su sobrino recién llegado de Xochimilco, necesitado de trabajo. Miguel Ramírez sería el ayudante de jardinería nuevo. Ricardo trabajaría desde temprano, observaría todo y descubriría la verdad oculta en su propia mansión. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Miguel comenzó su primer día de trabajo. El jardín era espectacular. 2 hectáreas de vegetación cuidadosamente diseñada, con fuentes, esculturas y un laberinto de setos que había sido el orgullo de Guadalupe. Pero Ricardo no estaba allí para admirar las flores. Mientras rastrillaba hojas cerca de la entrada de servicio, comenzó a observar.
Los empleados entraban con la cabeza gacha, sin hablar entre ellos. Había una tensión palpable en el aire. Una muchacha joven llevaba una canasta de ropa limpia, caminando rápido, como si temiera llegar tarde. Un muchacho limpiaba los ventanales con movimientos apresurados, mirando constantemente hacia atrás. «Tienen miedo», pensó Ricardo. «Todos tienen miedo». A las 8 de la mañana, escuchó una voz que le heló la sangre. Era Verónica, su nuera, hablando con alguien en la cocina. Su tono era despectivo, cruel. «Te dije que quiero el desayuno del señor Javier a las 8 en punto. ¿Qué parte no entiendes, India ignorante?» Ricardo se acercó discretamente a la ventana de la cocina, ocultándose detrás de un arbusto de bugambilias. Una mujer de unos 30 y tantos años, de piel morena y cabello negro recogido en una trenza, estaba de pie frente a la estufa. Vestía el uniforme gris de las empleadas domésticas y tenía las manos temblorosas. Verónica, elegantemente vestida con un traje Chanel rosa y tacones, la miraba con desprecio absoluto. «Perdone, señora Verónica», dijo la empleada con voz suave pero firme. «El señor Javier me pidió que esperara hasta las 8:30 porque...» «No me interesa lo que te haya dicho mi esposo», interrumpió Verónica, acercándose peligrosamente. «Yo doy las órdenes aquí. ¿Entendiste, Isabel? O mejor dicho, ¿entiendes español o necesito hablarte en tu dialecto de indita?» Isabel. Ese era su nombre. Ricardo la observó con atención. Había algo en ella, una dignidad inquebrantable a pesar de la humillación. Mantenía la cabeza en alto, aunque sus ojos mostraban dolor. «Entiendo perfectamente, señora», respondió Isabel con calma. «Prepararé el desayuno inmediatamente. Más te vale, y después vas a lavar todos los baños de la casa. Ayer encontré una mancha en el de visitas. Eres una inútil, como todos los de tu clase». Ricardo sintió la rabia bullir en su pecho. ¿Cómo había permitido que esto sucediera en su casa? ¿Cómo no se había dado cuenta de que su nuera era un monstruo? Verónica salió de la cocina con pasos arrogantes, dejando a Isabel sola. La empleada se quedó inmóvil por un momento, respirando profundamente. Ricardo vio como una lágrima rodaba por su mejilla, pero la mujer la limpió rápidamente y se puso a trabajar con renovada determinación. Durante las siguientes horas, Ricardo trabajó en el jardín, pero mantuvo todos sus sentidos alertas. Observó cómo Isabel corría de un lado a otro, cumpliendo órdenes imposibles: limpiar, cocinar, servir, organizar, sin descanso, sin queja. La fortaleza de esa mujer lo impresionaba profundamente. A la hora del almuerzo, don Esteban le hizo una señal para que lo siguiera al cobertizo. Una vez dentro, el viejo jardinero le ofreció un taco de frijoles envuelto en papel. «Patrón, ¿ya vio suficiente?» «Apenas estoy comenzando, viejo amigo. Pero dime, esa mujer, Isabel, ¿quién es?» Don Esteban suspiró profundamente. «Isabel Morales. Llegó hace 3 años de Oaxaca con su madre, doña Carmen. Son buenas mujeres, trabajadoras, honradas. Pero la señora Verónica las tiene en la mira. Isabel estudió enfermería, ¿sabe? 2 años en la universidad, pero tuvo que dejar todo cuando su padre murió y su madre se enfermó. La señora Guadalupe, que en paz descanse, las contrató. Su esposa las quería mucho». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Guadalupe siempre había tenido un corazón enorme. ¿Y desde que murió mi esposa? Todo cambió, patrón. La señora Verónica tomó el control. Ha despedido a casi todos los empleados viejos. Los que se quedan aguantan porque necesitan el trabajo. Y doña Carmen trabaja en la lavandería. Está enferma, don Ricardo, muy enferma. Tiene el corazón mal y diabetes. Pero trabaja porque necesitan el dinero para las medicinas. Isabel hace todo lo que puede para protegerla. Ricardo apretó los puños. La historia le recordaba a su propia madre, que había trabajado hasta el último día de su vida limpiando casas ajenas. «Necesito ver más», dijo con determinación. Esa tarde presenció algo que cambiaría todo. Una mujer mayor, de unos 65 años,
Salió de la lavandería cargando una pesada canasta de ropa. Era delgada, demasiado delgada, y caminaba con dificultad. Su piel morena estaba pálida y sudaba copiosamente. Se detuvo cada pocos pasos para tomar aliento, llevándose la mano al pecho. «Doña Carmen», susurró don Esteban junto a Ricardo, «mírela, ese corazón no aguantará mucho más». Isabel apareció corriendo desde la casa principal. Al ver a su madre con la canasta, su rostro se transformó en preocupación pura. «Mamá, ¿qué haces? Te dije que yo cargaría eso». Isabel tomó la canasta de las manos temblorosas de su madre. Ricardo observó conmovido. El amor entre madre e hija era palpable, hermoso. Le recordó a Guadalupe cuidando a su propia madre, pero la paz duró poco. «Isabel», la voz de Verónica resonó como un látigo desde la terraza. «¿Dónde están las flores que te pedí para el jarrón de la sala?» Lo que sucedió después dejaría a Ricardo paralizado y le mostraría exactamente qué tipo de guerra enfrentaba en su propia casa. Capítulo 2. La crueldad de Verónica. Isabel palideció al escuchar el grito de Verónica. «Señora, ahorita mismo las traigo. Es que mi mamá...» «No me interesa tu mamá», interrumpió Verónica bajando las escaleras de la terraza con furia en los ojos. «Te pagamos para trabajar, no para estar de platicadora». Se dirigió a doña Carmen con desprecio. «¿Y tú? ¿Por qué estás ahí parada? ¿Ya terminaste con toda la ropa?» Doña Carmen abrió la boca para responder, pero comenzó a toser violentamente. Se llevó la mano al pecho y se tambaleó. Isabel soltó la canasta y corrió a sostener a su madre. «Mamá, mamá, respira». Verónica ni siquiera se inmutó. En cambio, sus ojos se entrecerraron con satisfacción. «¡Qué conveniente!», dijo con sarcasmo. «Siempre que hay trabajo por hacer, a tu madre le da uno de sus ataques». Ricardo, oculto detrás de los arbustos, apretó con fuerza las tijeras de podar que sostenía. Don Esteban puso una mano en su hombro, advirtiéndole silenciosamente que mantuviera la calma. Pero cada fibra del ser de Ricardo gritaba por intervenir. Isabel levantó la vista hacia su patrona, y Ricardo vio algo nuevo en sus ojos: ira, una ira contenida durante años. «Mi madre no está fingiendo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Está enferma, necesita descansar. Lo que necesita es trabajar o largarse», respondió Verónica con frialdad absoluta. «Las dos. Estoy cansada de empleadas flojas que buscan excusas». «No somos flojas». La voz de Isabel subió de tono por primera vez. «Mi madre ha trabajado aquí fielmente durante 3 años, y yo hago el trabajo de 3 personas sin quejarme. ¿Ahora me estás alzando la voz?» Verónica se acercó peligrosamente, sus tacones resonando contra el pavimento del patio. «Creo que ya es hora de que busques trabajo en otro lado, Indita. Tú y tu madre, inútil». El insulto flotó en el aire como veneno. Varios empleados se habían asomado desde diferentes ventanas, atraídos por los gritos. Todos observaban con ojos muy abiertos, pero ninguno se atrevía a intervenir. El miedo los paralizaba. Isabel se irguió hasta su altura completa. Todavía sostenía a su madre, que respiraba con dificultad, pero su mirada se clavó en Verónica con una intensidad feroz que sorprendió incluso a Ricardo. «Puede insultarme a mí todo lo que quiera, señora», dijo Isabel con una voz que resonó en todo el patio. «Puede humillarme, maltratarme, hacerme trabajar hasta que me duelan los huesos. Lo aguantaré todo, pero no va a tocar a mi madre, no va a despedirla, no va a lastimarla, porque antes tendrá que pasar sobre mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Esa mujer, esa humilde empleada de Oaxaca, se atrevía a enfrentar a Verónica Sandoval, la mujer más temida de la mansión. Era un acto de valentía suicida, pero también de amor puro. Verónica estaba roja de furia. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así jamás. «¿Cómo te atreves?», sisió entre dientes. «Estás despedida, las dos. Empaquen sus cosas y lárguense de mi casa antes del anochecer».
No es su casa, respondió Isabel sin titubear, su voz firme como el acero. Es la casa de don Ricardo Valenzuela, y si quiere despedirnos, tendrá que hablar con él. Mi suegro me dejó el manejo de esta propiedad, gritó Verónica, perdiendo la compostura. Yo decido quién se queda y quién se va. ¿Entiendes eso? Entonces esperaremos a que don Ricardo regrese de su viaje y hablaremos con él directamente, insistió Isabel, aunque su voz comenzaba a quebrarse. La señora Guadalupe nos contrató. Ella nos prometió que mientras trabajáramos bien, tendríamos un lugar aquí. Verónica rió con crueldad. ¿Guadalupe? Guadalupe está muerta, tonta, y cuando estaba viva era demasiado blanda. Por eso esta casa era un desastre. Don Ricardo no se preocupa por gente como ustedes. Para él son invisibles. Yo podría despedir a todos los empleados mañana y él ni se daría cuenta. Esas palabras atravesaron a Ricardo como puñales. ¿Era eso lo que pensaban de él? Un hombre tan desconectado que no notaría el sufrimiento bajo su propio techo. La vergüenza lo invadió, pero también una determinación renovada. Verónica estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Isabel abrió la boca para responder, pero doña Carmen tuvo otro ataque de tos, esta vez peor. La anciana se dobló sobre sí misma, tosiendo con tanta fuerza que parecía ahogarse. Sus labios comenzaron a ponerse azules. «Mamá, alguien llame una ambulancia», gritó Isabel, el pánico reemplazando su anterior valentía. Miró a su alrededor desesperada, buscando ayuda en los rostros de sus compañeros, pero todos desviaron la mirada, aterrorizados de las represalias de Verónica. Verónica cruzó los brazos, observando la escena con indiferencia escalofriante. «¿Con qué dinero? Con el tuyo, porque yo no voy a pagar un peso por esa mujer. Por favor», suplicó Isabel, y Ricardo vio cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Por favor, señora, mi madre se está muriendo, le pagaré, trabajaré gratis durante un año, haré lo que sea, pero ayúdela, se lo suplico». Y entonces Isabel hizo algo que rompió el corazón de Ricardo en 1000 pedazos. Se arrodilló frente a Verónica, todavía sosteniendo a su madre con un brazo, y extendió la otra mano en súplica. Una mujer orgullosa, digna, reducida a rogar por la vida de su madre. Verónica sonrió. Era una sonrisa terrible, llena de satisfacción ante el poder absoluto que ejercía sobre otra persona. Se inclinó ligeramente, acercando su rostro al de Isabel. «No», dijo simplemente, saboreando cada letra. Ricardo dio un paso adelante, listo para terminar con aquella pesadilla. Pero la mano firme de don Esteban lo detuvo nuevamente. «Patrón, si se revela ahora, ella negará todo. Dirá que fue un malentendido. Necesitamos más testigos, más pruebas. Esa mujer se está muriendo», siseó Ricardo. «Lo sé, pero confíe en mí. Un minuto más». Como si el universo hubiera escuchado a don Esteban, en ese momento llegó Javier desde el garaje. Había estado lavando su Mercedes deportivo nuevo, su juguete más reciente. Llevaba jeans de diseñador y una camisa polo azul. Al ver el alboroto, frunció el ceño con molestia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Se escuchan los gritos desde la calle. Los vecinos van a quejarse». «Nada importante, mi amor», dijo Verónica, cambiando instantáneamente su tono a uno dulce y meloso. Se acercó a su esposo y le acarició el brazo. «Solo una empleada dramática que está haciendo un escándalo». Isabel levantó la vista hacia Javier con un destello de esperanza. Javier había sido amable con ella en el pasado, cuando Verónica no estaba presente. Quizás él ayudaría. «Señor Javier, por favor», dijo con voz quebrada. «Mi madre necesita ir al hospital, está muy grave. Se lo ruego». Javier miró a doña Carmen, que ahora apenas podía respirar, sus labios definitivamente azules, su cuerpo temblando. Por un momento, Ricardo pensó que vería algo de humanidad en su hijo, pero Javier simplemente suspiró con fastidio. «Verónica, encárgate de esto, ¿sí? Tengo una reunión con los inversionistas en 1 hora y necesito prepararme».
Se dio la vuelta para irse. «Su padre no aprobaría esto», gritó Isabel desesperada, jugando su última carta. «Don Ricardo es un buen hombre. Él nos ayudaría. La señora Guadalupe nos prometió protección». Javier se detuvo en seco. Se giró lentamente, y Ricardo vio algo en el rostro de su hijo que nunca había visto antes: desdén absoluto. «Mi padre», dijo Javier con voz fría, «está viejo y cansado, vive en el pasado, aferrado a los recuerdos de mi madre, por eso me dejó a mí el manejo de los asuntos familiares. Mi padre ya no toma decisiones aquí». Cada palabra fue como un golpe para Ricardo. ¿Así lo veía su hijo? Como un viejo inútil. «Y si mi esposa dice que te vayas, te vas», continuó Javier, acercándose a Isabel con actitud amenazante. «Ahora recoge a tu madre y sal de mi propiedad antes de que llame a la policía y las acuse de alteración del orden público. O peor aún, de robo. Sería muy fácil encontrar algo de valor en tu cuarto». La amenaza quedó flotando en el aire. Isabel palideció, comprendiendo la trampa mortal en la que estaba atrapada. Si se quedaba, las arrestarían con cargos falsos. Si se iba, su madre moriría sin atención médica. «Está bien», dijo finalmente con voz derrotada, abrazando a su madre temblorosa. «Nos iremos». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero su voz mantuvo una dignidad inquebrantable. «Pero sepan que Dios todo lo ve, y algún día pagarán por su crueldad». Comenzó a ayudar a su madre a levantarse, cuando una voz infantil rompió la escena. «Nana Isa, abuelita Carmelita». Sofía, la nieta de 6 años de Ricardo, corrió desde la casa principal. Había estado en su cuarto y había escuchado los gritos. Con su vestido de princesa rosa y su cabello en coletas, corrió directamente hacia Isabel y doña Carmen, ajena al peligro. «¿Qué le pasa a la abuelita?», preguntó la niña con lágrimas en sus grandes ojos. «¿Por qué está tosiendo así?» «Sofía, vete adentro», ordenó Verónica con dureza, agarrando el brazo de su hija. «¡No! Abuelita Carmelita está enferma. Tiene que ir al doctor». La niña miró a su madre con reproche. «Mami, llama al doctor, como cuando yo me enfermo». «Sofía Valenzuela, entra a la casa ahora», dijo Verónica entre dientes, apretando más el brazo de la niña. «¡Me lastimas! ¡Suéltame!», gritó Sofía intentando liberarse. Y entonces sucedió algo que Ricardo jamás olvidaría. Isabel, con su madre agonizando a su lado, con su empleo perdido, con su futuro destrozado, se levantó de un salto y se interpuso entre Verónica y la niña. «¡Suéltela!», ordenó Isabel con voz firme. «Es solo una niña». Verónica, sorprendida por la audacia, empujó a Isabel con fuerza. La empleada cayó sobre el pavimento, raspándose las manos y las rodillas, pero de inmediato se levantó, colocándose protectoramente frente a Sofía, ignorando el dolor y la sangre que corría de sus heridas. «No va a lastimar a esta niña», declaró Isabel, y en ese momento Ricardo vio en ella algo extraordinario. No era solo valentía, era algo más profundo, más puro. Era el tipo de amor sacrificial que él había visto en su propia madre. «No mientras yo esté aquí». Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Ya había visto suficiente. Más que suficiente. Capítulo 3. El secreto de la mansión. Ricardo observó cómo Javier finalmente intervenía, no para defender a su hija, sino para arrastrarla dentro de la casa mientras la niña lloraba y gritaba por Nana Isa. Verónica siguió a su esposo con una sonrisa de triunfo, dejando a Isabel sangrando en el suelo del patio junto a su madre moribunda. Los demás empleados desaparecieron rápidamente, aterrorizados de ser los siguientes en la lista de despidos. Solo quedaron Isabel, doña Carmen, don Esteban y Ricardo, todavía disfrazado de jardinero. «Tío Esteban», dijo Ricardo en voz alta interpretando su papel, «hay que ayudarlas». Don Esteban asintió y ambos se acercaron. Isabel los miró con desconfianza, pero estaba demasiado desesperada para rechazar ayuda. «Mi madre necesita sus medicinas. Están en nuestro cuarto». «Yo las traigo», dijo don Esteban.
Miguel, ayuda a doña Carmen a sentarse en la sombra. Ricardo sostuvo con cuidado a la anciana, sintiendo lo frágil que era su cuerpo, lo irregular de su respiración. Doña Carmen lo miró con ojos vidriosos, intentando enfocar su rostro. «Eres nuevo», murmuró débilmente. «Gracias, hijo. Que Dios te bendiga». Esas palabras simples atravesaron el corazón de Ricardo. Esa mujer, muriendo por falta de atención médica, todavía encontraba fuerzas para agradecer y bendecir a un extraño. Don Esteban regresó con las medicinas y un vaso de agua. Isabel le dio a su madre las pastillas con manos temblorosas. Después de unos minutos, la respiración de doña Carmen comenzó a estabilizarse, aunque seguía pálida y débil. «Gracias», dijo Isabel a los dos hombres, limpiándose las lágrimas. «Ustedes son buenos, no como ellos». Su voz se quebró al final. «¿Dónde van a ir?», preguntó Ricardo con voz ronca, tratando de ocultar su acento educado. Isabel miró hacia la mansión con ojos llenos de dolor. «No lo sé. Tenemos algo de dinero ahorrado, pero no será suficiente para rentar y pagar el hospital. Yo buscaré trabajo en otro lado, limpiaré casas, lo que sea». Se arrodilló junto a su madre y la abrazó. «Lo siento, mamá. Te fallé». «No, mija», susurró doña Carmen con voz débil. «Tú nunca me has fallado. Eres mi orgullo, siempre lo has sido». Ricardo no pudo más. «Esperen aquí», dijo bruscamente. Voy a hablar con don Esteban». Prácticamente arrastró al viejo jardinero hacia el cobertizo. Una vez dentro, Ricardo se quitó la gorra y se pasó las manos por el cabello blanco. «Ya no puedo seguir con esto, Esteban. Esa mujer se está muriendo. Voy a revelar mi identidad ahora mismo. Voy a pagar el hospital. «No, patrón», interrumpió Esteban con firmeza. «Piénselo. Si hace eso ahora, Verónica dirá que Isabel y doña Carmen lo extorsionaron, que se aprovecharon de su bondad, las acusará de haberle mentido, y su hijo le creerá a ella, no a usted». Ricardo sabía que el viejo tenía razón, pero la frustración lo carcomía. «¿Entonces qué hago? ¿Las dejo morir en la calle?» «No», dijo Esteban pensativamente, «pero necesitamos ser inteligentes. Esta noche, cuando todos duerman, usted puede dejar un sobre con dinero en efectivo en la puerta de su cuarto, sin nota, sin explicaciones. Ellas pensarán que fue algún empleado compasivo. Eso les dará para el hospital y para sobrevivir unas semanas. Y luego seguimos investigando. Necesitamos descubrir exactamente qué más está haciendo Verónica. Los robos, los abusos, todo. Cuando tenga pruebas irrefutables, entonces se revela y acaba con esto de una vez por todas». Ricardo asintió lentamente. Era un plan sensato, aunque cada fibra de su ser gritaba por actuar inmediatamente. «Está bien, pero necesito saber más. Necesito entender cómo llegamos a este punto». Esa tarde, mientras Ricardo seguía trabajando en el jardín, don Esteban le contó toda la historia, cómo Verónica había llegado a la familia hace 7 años, deslumbrando a Javier con su belleza y encanto. Cómo Guadalupe, la esposa de Ricardo, había desconfiado de ella desde el principio, pero no había querido causar problemas. «Su esposa me lo dijo una vez», confesó Esteban. «Me dijo, Esteban, esa mujer no ama a mi hijo, ama lo que él representa». Pero don Javier estaba ciego. Todavía lo está. Después de la muerte de Guadalupe hace 5 años, Verónica había tomado control gradual de la casa. Primero sutilmente, luego cada vez más abiertamente. Despidió a los empleados leales que podrían hablar mal de ella. Contrató gente desesperada que no se atrevería a quejarse. Comenzó a robar pequeñas cantidades de las cuentas de la casa. «¿Cómo sabes lo de los robos?», preguntó Ricardo. «Porque don Mateo, el contador anterior, me lo dijo antes de que ella lo despidiera. Él descubrió discrepancias. Intentó hablar con don Javier, pero Verónica lo convenció de que Mateo era deshonesto. Lo echaron sin referencia». Ricardo apretó los puños. «¿Por qué nadie vino a mí?».
Intentaron, patrón, pero Verónica controla quién lo ve, quién le habla, y don Javier, bueno, él les dice a todos que usted está retirado, que no quiere ser molestado con pequeñeces de la casa. La rabia de Ricardo iba en aumento. Había sido manipulado, aislado en su propia casa, pero la culpa también era suya por haberse alejado después de la muerte de Guadalupe, por sumergirse en el duelo y descuidar lo que sucedía bajo su techo. ¿Y qué hay de Isabel y doña Carmen?, preguntó. ¿Por qué Verónica las odia tanto? Don Esteban suspiró. Porque ellas recuerdan a la señora Guadalupe, porque Carmen a veces le cuenta a la pequeña Sofía historias de cómo era la abuela que nunca conoció. Verónica quiere borrar cualquier memoria de su suegra. Y además, el viejo jardinero titubeó. ¿Además qué? Además, Isabel es bonita, educada, digna. Todo lo que Verónica finge ser, pero no es. Creo que eso la molesta. Ver que una empleada humilde tiene más clase que ella. Esa noche, Ricardo siguió el plan. Cuando todos dormían, disfrazado todavía como Miguel, dejó un sobre con 50,000 pesos en la puerta del diminuto cuarto que Isabel y Carmen compartían en la parte de servicio. Se alejó rápidamente, observando desde las sombras. Isabel abrió la puerta minutos después, quizás incapaz de dormir por la preocupación. Vio el sobre, lo recogió con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio el dinero, se cubrió la boca para no gritar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Mamá», susurró entrando al cuarto. «Mamá, despierta. Es un milagro. Dios escuchó nuestras oraciones». Ricardo escuchó el llanto de ambas mujeres, un llanto de alivio y gratitud. Se alejó con el corazón apretado. Había comprado tiempo, pero la guerra apenas comenzaba. Los siguientes días fueron reveladores. Ricardo, como Miguel el jardinero, observaba todo. Vio a Verónica gritarle a una joven empleada, hasta hacerla llorar, porque un plato no estaba lo suficientemente brillante. Vio cómo su hijo Javier pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, evitando a su esposa, bebiendo cada vez más. Vio a Isabel regresar a la mansión 3 días después del incidente, no para trabajar, sino para rogar. Había llevado a su madre al hospital con el dinero misterioso. Los doctores dijeron que doña Carmen necesitaba cirugía cardíaca urgente. Costaba 300,000 pesos. El dinero que tenían apenas cubriría los medicamentos y estudios preliminares. Isabel se arrodilló frente a Verónica en el jardín, donde Ricardo podía escuchar. «Por favor, señora, mi madre se va a morir sin esa operación. Le pagaré. Trabajaré gratis durante 2 años. Firmaré lo que sea. Pero ayúdeme». Verónica la miró con frialdad. «¿Y por qué habría de hacerlo? Ya no trabajas aquí. Porque usted es humana», dijo Isabel con voz desesperada. «Porque tiene una hija y puede entender el amor de madre. Por favor, se lo suplico. Mi respuesta es no. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a seguridad». Isabel se levantó lentamente, derrotada, pero antes de irse dijo algo que heló la sangre de Ricardo. «Entonces mi madre morirá, y su muerte quedará en su conciencia, señora Verónica, y algún día, cuando esté frente a Dios, tendrá que explicar por qué dejó morir a una mujer inocente cuando tenía el poder de salvarla». Verónica rió. «No creo en tu Dios de pobres». Isabel se fue y Ricardo la siguió discretamente. La vio caminar por las calles de las Lomas, llorando, doblándose de dolor emocional. Finalmente se detuvo en una iglesia pequeña y entró. Ricardo esperó afuera, debatiendo si seguirla. Finalmente entró, manteniéndose en las sombras. Isabel estaba arrodillada frente al altar, llorando. «Dios mío, no sé qué hacer. He trabajado tan duro. He sido buena. ¿Por qué nos castigas así? Mi madre es una mujer santa. No merece morir así. Por favor, dame una señal. Muéstrame el camino». Ricardo sintió que una fuerza mayor que él mismo lo empujaba. Se acercó silenciosamente y se arrodilló en el banco detrás de ella. «El camino llegará», dijo con voz suave. «La ayuda llegará cuando menos la esperes». Isabel se giró, sobresaltada. Vio a Miguel.
el jardinero nuevo. ¿Me seguiste? Perdón, yo también vengo aquí a veces. No quise asustarte. Isabel lo miró con ojos hinchados de tanto llorar. ¿Fuiste tú? ¿El dinero? Ricardo no respondió directamente. La justicia llegará, te lo prometo. Los malvados pagarán y los buenos serán recompensados. No creo en la justicia, dijo Isabel amargamente. Solo creo en la supervivencia. Esa noche, Ricardo tomó una decisión. Ya no podía ser solo observador. Era hora de actuar. Capítulo 4. La trampa cruel. Ricardo regresó a la mansión esa noche con un plan formándose en su mente. Ya no podía seguir siendo un simple observador mientras doña Carmen moría lentamente y Verónica continuaba su reino de terror. Necesitaba provocar a su nuera, hacer que revelara su verdadera naturaleza frente a testigos que no pudiera silenciar. Al día siguiente, Miguel llegó temprano como siempre, pero esta vez traía consigo una pequeña grabadora que había comprado en el mercado. Don Esteban lo miró con preocupación cuando le mostró el dispositivo en el cobertizo. «Patrón, ¿estás seguro de esto? Si Verónica lo descubre, no me descubrirá», dijo Ricardo con determinación. «Voy a grabar cada conversación, cada abuso, y cuando tenga suficiente evidencia, voy a destruirla legalmente». Durante los siguientes días, Ricardo documentó todo. Grabó a Verónica gritándole a una empleada de 19 años llamada Lupita, amenazándola con no pagarle si no trabajaba los domingos. Grabó una conversación telefónica donde Verónica le decía a una amiga que había encontrado 500,000 pesos de las cuentas de la casa para comprarse una nueva cartera de Louis Vuitton. Pero lo que Ricardo no sabía era que Verónica había comenzado a sospechar de él. «Ese jardinero nuevo», le dijo Verónica a su esposo una noche durante la cena. Ricardo estaba podando rosales cerca de la ventana del comedor y pudo escuchar. «Hace demasiadas preguntas. Y lo he visto hablando con los otros empleados». «¿Y qué?», respondió Javier con desinterés, más enfocado en su vaso de whisky que en su esposa. «Es un jardinero. Probablemente solo es chismoso como todos los de su clase». «No lo sé. Hay algo en él que no me gusta. Sus manos no parecen de jardinero. Son demasiado suaves». Ricardo maldijo para sus adentros. Había intentado ensuciarlas, crear callos falsos, pero Verónica era más observadora de lo que pensaba. «Estás paranoica, Verónica», dijo Javier sirviéndose más whisky. «Siempre estás buscando enemigos donde no los hay». «Y tú siempre estás borracho», respondió Verónica con veneno. «A tu padre le daría vergüenza ver en qué te has convertido». Javier se puso de pie bruscamente, tambaleándose ligeramente. «No te atrevas a mencionar a mi padre. Tú no lo conoces como yo». «Conozco suficiente. Sé que construyó un imperio mientras tú solo sabes gastarlo». Ricardo escuchó cómo su hijo salía furioso del comedor. Un portazo resonó por toda la casa. Verónica se quedó sola, y Ricardo la vio a través de la ventana. Su rostro mostraba una sonrisa satisfecha. Ella disfrutaba provocando a Javier, manipulándolo. Pero entonces Verónica hizo algo inesperado. Sacó su teléfono y llamó a alguien. «Raúl, necesito que investigues a alguien. Un tal Miguel Ramírez dice ser sobrino de nuestro jardinero. Quiero saber todo sobre él para mañana». Ricardo sintió un escalofrío. Raúl Soto era un investigador privado de dudosa reputación que la familia había usado años atrás. Si comenzaba a investigar, descubriría que Miguel Ramírez no existía. Tenía que acelerar su plan. Esa misma noche, después de que todos se durmieran, Ricardo se coló en la oficina de Verónica. Don Esteban hacía guardia afuera. Ricardo buscó en los archivos y encontró lo que necesitaba: carpetas llenas de recibos falsos, documentos alterados, evidencia de años de robo sistemático. Fotografió todo con su teléfono, pero cuando estaba a punto de salir, escuchó pasos. Era Verónica, que había bajado por un vaso de agua. Ricardo apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de las cortinas antes de que ella entrara a la oficina. Verónica encendió la luz y revisó su escritorio. Frunció el ceño al notar que algunos papeles estaban ligeramente movidos.
Ricardo contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que ella lo escuchara. «Alguien estuvo aquí», murmuró Verónica para sí misma. Sus ojos se entrecerraron. «Ese maldito jardinero». Tomó su teléfono y marcó. «Raúl, soy yo. Olvida la investigación de rutina. Necesito que vengas mañana temprano. Creo que tenemos un espía en la casa». Ricardo esperó hasta que ella salió y subió las escaleras. Entonces escapó silenciosamente, reuniéndose con don Esteban afuera. «Nos descubrió», dijo Ricardo. «O al menos sospecha. Tenemos que terminar esto pronto». «¿Qué piensa hacer, patrón?» «Mañana voy a traer a Isabel de vuelta». «¿Qué? Pero ella...» «Exactamente. Verónica cree que ya se deshizo de Isabel. Ver que regresa la enfurecerá. Y cuando la gente como Verónica se enfurece, comete errores». Al día siguiente, Ricardo fue al hospital público, donde doña Carmen estaba internada esperando su cirugía. Encontró a Isabel dormida en una silla incómoda junto a la cama de su madre. La joven se veía demacrada, con ojeras profundas y el rostro pálido de preocupación y falta de sueño. «Isabel», la llamó suavemente. Ella despertó sobresaltada. «Miguel, ¿qué haces aquí? Vine a ofrecerte trabajo». «¿Trabajo? ¿Dónde?» «En la mansión Valenzuela. Don Esteban me dijo que el nuevo contador necesita una asistente. El pago es bueno, mejor que el de empleada doméstica, y te necesitamos. Por favor, regresa». Isabel negó con la cabeza. «No puedo volver ahí. Verónica me destruirá. Y además, no puedo dejar a mi madre. Tu madre estará bien durante el día, tiene a las enfermeras y el dinero extra te ayudará para la cirugía». Ricardo se inclinó más cerca. «Isabel confía en mí, sé que suena loco, pero las cosas están por cambiar en esa casa. Solo necesito que confíes en mí un poco más». Había algo en sus ojos, en su voz, que hizo que Isabel asintiera lentamente. «Está bien, pero si Verónica intenta algo, me iré inmediatamente». «No lo hará, te lo prometo». Pero Ricardo estaba equivocado. Cuando Isabel llegó a la mansión esa tarde para encontrarse con el supuesto contador, Verónica la estaba esperando en el jardín. Su rostro era una máscara de furia contenida. «¿Qué haces aquí?», siseó Verónica. «Me llamaron para un trabajo de asistente de contabilidad», respondió Isabel, manteniendo la compostura. «Necesito el dinero para la cirugía de mi madre». «No hay ningún trabajo. Alguien te mintió. Ahora sal de mi propiedad». «La señora tiene razón», dijo una voz detrás de Isabel. Era Raúl Soto, el investigador privado, un hombre corpulento con ojos fríos. «De hecho, señorita Morales, la señora Verónica me contrató para investigarla, y descubrí algo muy interesante». Isabel palideció. «¿Qué? Que hace 3 años, en Oaxaca, fuiste acusada de robo en la casa donde trabajabas. Los cargos fueron retirados, pero el incidente quedó registrado». «Eso es mentira», gritó Isabel. «Nunca me acusaron de nada, mi expediente está limpio». Verónica sonrió triunfante. «¿Así? Entonces explícame esto». Sacó un documento que parecía oficial. «Aquí está el reporte policial. Y qué conveniente que justo ahora, después de que te despedí, hayan desaparecido varias joyas valiosas de mi habitación». Ricardo, observando desde su posición en el jardín, sintió que la sangre se le helaba. Era una trampa. Verónica había plantado evidencia falsa. «Yo no robé nada», dijo Isabel, su voz temblando. «Esto es un montaje. Lo sabremos pronto. Le pedí a Raúl que revisara tu antiguo cuarto, el que todavía no hemos limpiado porque te fuiste tan rápido». Verónica hizo una seña y Raúl sacó una bolsa de evidencia. Dentro había un collar de diamantes que Ricardo reconoció. Había sido de Guadalupe. «Encontré esto escondido debajo del colchón», dijo Raúl. «Eso es imposible. Yo nunca...». Isabel estaba al borde de las lágrimas. Verónica sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía. Robo mayor. Vas a ir a prisión, Isabel, y tu madre morirá en ese hospital sin ti». «No», suplicó Isabel. «Por favor, no haga esto. Yo no robé nada». «Lo juro por Dios. Tu Dios de pobres no puede ayudarte ahora».
Ricardo apretó los puños. Era el momento. Tenía que rebelarse ahora, o Isabel sería arrestada con cargos falsos. Pero antes de que pudiera moverse, sucedió algo inesperado. Don Esteban salió de detrás de los arbustos. «Señora Verónica, yo puse ese collar ahí». Todos se giraron a mirarlo. «¿Qué?», dijo Verónica. «Yo lo puse», repitió el viejo jardinero con voz firme. «Porque usted me lo ordenó. Me dijo que lo escondiera en el cuarto de Isabel para incriminarla, y me amenazó con despedir a mi hija que trabaja en la cocina si no lo hacía». Verónica rió nerviosamente. «Estás senil, viejo. Nadie va a creerte». «Yo le creo», dijo otra voz. Era Lupita, la joven empleada. Salió de la casa con otros 3 empleados. «Todos le creemos, porque todos hemos sido víctimas de sus abusos, señora, y ya no tenemos miedo». El rostro de Verónica se transformó en pánico y luego en furia. «Están todos despedidos. ¡Todos! ¡Empaquen sus cosas!». «No pueden despedirnos», dijo don Esteban, «porque no trabajan para usted. Trabajan para don Ricardo Valenzuela, y él está aquí». Todos se giraron hacia Ricardo, que lentamente se quitó la gorra y se acercó al grupo. El silencio fue absoluto. Capítulo 5. La gran revelación. El silencio en el jardín era ensordecedor. Ricardo caminó lentamente hacia el centro del patio, quitándose los guantes de jardinero. Cada paso resonaba con autoridad, con el peso de un hombre que había construido un imperio y que ahora reclamaba lo que era suyo. Verónica fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó del shock a la incredulidad y luego a algo parecido al terror. Don Ricardo», tartamudeó, intentando recuperar la compostura. «¿Qué está haciendo vestido así? ¿Es algún tipo de broma?». «No es ninguna broma, Verónica», respondió Ricardo con voz fría como el acero. «He estado viviendo en mi propia casa durante 2 semanas, disfrazado de jardinero, observando exactamente qué tipo de infierno has creado aquí». Isabel se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas comenzando a caer. Usted es don Ricardo, por eso sus manos, por eso sus ojos». «Sí, Isabel, soy yo, y lamento profundamente no haber sabido antes lo que estabas sufriendo, lo que todos ustedes han sufrido». Ricardo se giró hacia los empleados que habían salido de la casa. Ahora eran más de 10, todos observando la escena con esperanza y miedo mezclados. Todos ustedes. Raúl Soto, el investigador privado, intentó retirarse discretamente hacia su auto, pero Ricardo lo detuvo con una sola palabra. «Tú te quedas, Raúl. Eres parte de esto también». «Señor Valenzuela, yo solo hacía mi trabajo». «¿Tu trabajo incluye fabricar evidencia falsa? ¿Crear documentos fraudulentos? Porque ese reporte policial de Oaxaca es falso». «Lo sé porque yo mismo llamé a las autoridades esta mañana. Isabel Morales nunca ha sido acusada de ningún crimen. Tienes exactamente 2 opciones: confesar ahora o enfrentar cargos por falsificación de documentos». Raúl miró a Verónica, buscando apoyo, pero ella había palidecido completamente. El investigador bajó la cabeza. «Ella me pagó para crear el documento. Dijo que era para proteger la casa de una empleada peligrosa». «Eso es mentira», gritó Verónica, encontrando su voz. «Este hombre está mintiendo. Don Ricardo, no sé qué le han dicho estos empleados desleales, pero sea lo que sea, son mentiras. Yo he manejado esta casa exactamente como usted quería. He sido estricta, pero justa, justa». La voz de Ricardo subió de tono por primera vez. «¿Llamas justo negarle atención médica a una mujer moribunda? ¿Llamas justo amenazar a una niña? ¿Llamas justo robar cientos de miles de pesos de las cuentas de esta casa? Yo nunca... No tengo idea de qué está hablando». Ricardo sacó su teléfono. «Tengo grabaciones, Verónica, días de grabaciones, tu voz amenazando a los empleados, admitiendo robos, planeando esta trampa contra Isabel». Reprodujo uno de los audios. La voz de Verónica sonó clara.
Encontré otros 500,000 pesos en las cuentas. Javier nunca revisa los estados de cuenta. Es tan fácil robarle a un borracho. El rostro de Verónica se descompuso completamente. Eso está sacado de contexto. Yo estaba bromeando con una amiga. ¿Y esto también es una broma? Ricardo reprodujo otro audio. Voy a destruir a esa india. Voy a plantarle algo y hacer que la arresten. Así nadie más se atreverá a desafiarme. Los empleados miraban a Verónica con una mezcla de satisfacción y horror. Isabel temblaba, abrazándose a sí misma. Don Esteban puso una mano reconfortante en su hombro. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Ricardo con voz dura. ¿Dónde está Javier? Yo estoy aquí, padre. Javier apareció en la puerta de la casa. Su rostro mostraba confusión y los efectos del alcohol. Escuché voces. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás vestido como jardinero? Ven aquí, hijo. Hay cosas que necesitas escuchar. Javier bajó las escaleras tambaleándose ligeramente. Cuando estuvo cerca, Ricardo pudo oler el whisky en su aliento. Eran apenas las 3 de la tarde. Tu esposa, dijo Ricardo con voz controlada pero llena de dolor, ha estado robando de esta familia durante años. Ha abusado de los empleados, ha plantado evidencia falsa, ha amenazado y extorsionado, y tú has estado demasiado borracho o demasiado cobarde para verlo. Eso no es cierto, protestó Javier débilmente mirando a Verónica. Amor, dile que no es cierto. Es tu padre quien miente, gritó Verónica desesperada. Está senil, Javier. Estos empleados lo han manipulado. Probablemente le dieron drogas o algo. Escucha las grabaciones, hijo. Ricardo le entregó su teléfono. Javier escuchó, y con cada segundo que pasaba su rostro se iba transformando. Shock, incredulidad, luego horror, y finalmente algo que parecía náusea. No, susurró. No, esto no puede ser real. Verónica, dime que esto no es tu voz. Javier, mi amor, puedo explicarlo. Dime que no es tu voz, rugió Javier con una fuerza que sorprendió a todos. Verónica retrocedió un paso. Por primera vez, su máscara de control se quebró completamente. Yo solo intentaba proteger nuestro futuro. Tu padre te trata como un niño, nunca te respeta. Yo solo... ¿Proteger nuestro futuro robando, abusando de personas inocentes? Javier se tambaleó y don Esteban lo sostuvo antes de que cayera. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿En qué me he convertido? En un cobarde, dijo Ricardo con dureza. En un borracho que abandonó sus responsabilidades, en un hombre que permitió que su esposa aterrorizara a personas inocentes porque era más fácil beber que enfrentar la verdad. Javier comenzó a llorar. Lo siento, papá, lo siento tanto. No es a mí a quien debes pedirle perdón. Ricardo señaló a Isabel, que observaba la escena con ojos muy abiertos. Es a ella, a su madre, a todos los empleados que han sufrido mientras tú mirabas hacia otro lado. Javier se giró hacia Isabel, intentó acercarse, pero ella retrocedió instintivamente. Señorita Isabel, yo no sé qué decir. No digas nada, respondió Isabel con voz quebrada. Las palabras no significan nada, no devuelven el tiempo perdido, no curan las heridas. Pero puedo compensarte, puedo... No quiero su compensación, dijo Isabel con dignidad. Solo quiero que mi madre viva. Solo quiero que nunca más nadie sufra lo que nosotras sufrimos en esta casa. Ricardo se acercó a Isabel y tomó sus manos con suavidad. Ella intentó retroceder, pero él la detuvo. Isabel Morales, mírame, mírame a los ojos. Ella obedeció, sus ojos cafés llenos de lágrimas encontrándose con los de él. Te juro por la memoria de mi esposa Guadalupe, por todo lo que amo en este mundo, que tu madre recibirá la mejor atención médica posible. Pagaré cada peso de su cirugía, de su recuperación, de todo. Y no es caridad, es justicia, es lo menos que puedo hacer después de haber fallado en protegerte. Usted no me falló, sollozó Isabel. Usted no sabía, debí saber. Esta es mi casa, mi responsabilidad, y te fallé a ti, a tu madre, a todos.
Pero eso termina ahora, ahora mismo. Ricardo se giró hacia Verónica, quien había intentado retroceder hacia la puerta. «¡No des otro paso!», ordenó con voz de trueno. «Raúl, llama a la policía. Verónica Sandoval va a enfrentar cargos por robo, fraude, extorsión y falsificación de documentos. No pueden arrestarme. Soy la esposa de Javier Valenzuela». «Ya no», dijo Javier con voz rota. «Quiero el divorcio, Verónica. Mañana mismo mis abogados comenzarán los trámites. Me vas a abandonar. Después de todo lo que hice por ti, hiciste por mí». Javier rió amargamente. «Destruiste todo lo que tocaste. Convertiste mi hogar en un infierno. Alejaste a mi padre y casi matas a personas inocentes con tu crueldad. No, Verónica, lo que hiciste fue por ti misma. Siempre fue por ti». Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a la distancia. Alguien ya había llamado. Verónica miró alrededor desesperada, buscando alguna salida, algún aliado. Pero todos los empleados la miraban con una mezcla de satisfacción y pena. Había sembrado tanto miedo que ahora cosechaba el silencio indiferente de aquellos que alguna vez dominó. «Esto no ha terminado», siseó Verónica. «Tengo abogados, tengo conexiones, los voy a destruir a todos». «Inténtalo», dijo Ricardo con calma. «Tengo evidencia suficiente para encerrarte durante años. Y créeme, me aseguraré de que cada peso que robaste sea devuelto, incluso si tengo que vender cada joya que te compró mi hijo». 2 patrullas entraron a la propiedad. Los oficiales escucharon la historia, revisaron las grabaciones que Ricardo había preparado y esposaron a Verónica. Ella gritó amenazas hasta que la metieron en el auto patrullero. Raúl Soto también fue arrestado como cómplice. Cuando finalmente se fueron, dejando el jardín en silencio, Ricardo se giró hacia los empleados reunidos. «Quiero que sepan algo. Cada uno de ustedes que fue abusado, humillado o robado durante estos años recibirá compensación completa. Revisaremos cada caso individualmente, y si alguno de ustedes desea irse, lo entenderé perfectamente. Les daré referencias excelentes y indemnización generosa». «Yo me quedo», dijo don Esteban inmediatamente. «Esta ha sido mi casa durante 30 años. No voy a dejarla ahora que finalmente ha vuelto a ser un hogar». Uno por uno, los otros empleados expresaron su decisión de quedarse. Todos excepto uno, un joven que había sido especialmente maltratado por Verónica. Ricardo entendió y le dio su bendición. «¿Y tú, Isabel?», preguntó Ricardo suavemente. «¿Qué quieres hacer?». Isabel miró hacia la casa, luego hacia el cielo, como buscando una respuesta. «Quiero cuidar a mi madre. Quiero verla recuperarse. Quiero paz». «La tendrás, te lo prometo. Y cuando doña Carmen esté bien, si deseas regresar a trabajar aquí, no como empleada doméstica, sino en una posición que honre tu educación y tus habilidades, la puerta estará abierta». «¿Por qué?», preguntó Isabel, las lágrimas corriendo libremente ahora. «¿Por qué hace todo esto por nosotras?». Ricardo sonrió con tristeza. «Porque mi propia madre fue empleada doméstica. Porque trabajó hasta el día que murió limpiando casas de ricos que la trataban como invisible. Y juré que si algún día tenía poder, nunca permitiría que otra mujer como ella sufriera. Fallé en ese juramento, pero ahora lo cumpliré». Isabel se derrumbó, sollozando. Ricardo la sostuvo. Este hombre millonario abrazando a la humilde empleada que había mostrado más dignidad y valentía que muchos ricos que él conocía. «Gracias», susurró Isabel. «Gracias por verme, por ver a mi madre, por vernos a todos». «Gracias a ti», respondió Ricardo, «por recordarme qué significa realmente ser humano». El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En el jardín de la mansión Valenzuela algo había cambiado para siempre. La justicia finalmente había llegado. Capítulo 6. Justicia y redención. 2 días después de la revelación, Ricardo se encontraba en el hospital más prestigioso de la Ciudad de México, el Hospital Ángeles del Pedregal.
Había trasladado a doña Carmen del hospital público, donde Isabel apenas podía pagar los medicamentos básicos. Ahora la anciana descansaba en una suite privada, conectada a los mejores monitores, atendida por un equipo de cardiólogos especializados. Isabel estaba sentada junto a la cama de su madre, sosteniéndole la mano. Había llorado tanto en los últimos días que ya no le quedaban lágrimas. Solo gratitud, una gratitud tan profunda que no encontraba palabras suficientes para expresarla. «Mi hija», susurró doña Carmen con voz débil pero clara. «Ese hombre, don Ricardo, es un ángel que Dios mandó». «Sí, mamá, lo es, pero tú te sientes culpable, puedo verlo en tus ojos». Isabel bajó la mirada. «Siento que no merezco esto. Hay tanta gente sufriendo, mamá. ¿Por qué nosotras recibimos este milagro?» Doña Carmen apretó la mano de su hija con más fuerza de la que parecía posible para alguien tan frágil. «Porque Dios conoce tu corazón, Isabel, conoce tu sacrificio, y porque don Ricardo conoce el dolor de ver a una madre sufrir. No rechaces esta bendición por orgullo falso». La puerta se abrió y entró Ricardo, vestido ahora con un traje elegante de 3 piezas. Parecía otra persona comparado con Miguel, el jardinero humilde, pero sus ojos mantenían la misma calidez. «Don Ricardo», dijo Isabel poniéndose de pie rápidamente. «No esperábamos. Por favor, siéntate. Vine a hablar con ustedes sobre los próximos pasos». Ricardo tomó una silla y se sentó frente a ellas, sin la distancia que normalmente separaba a los ricos de los empleados. «Doña Carmen, los doctores dicen que la cirugía será pasado mañana. Es delicada, pero tienen confianza en el éxito». «Que sea lo que Dios quiera», dijo doña Carmen con serenidad. «Ya he vivido una vida larga. Si es mi momento...» «No diga eso, mamá», interrumpió Isabel con voz quebrada. «Doña Carmen», dijo Ricardo suavemente, «no es su momento. Todavía tiene mucho por vivir, nietos que conocer, años que disfrutar con su hija. Esta cirugía es solo el comienzo de una nueva etapa». La anciana sonrió. «Usted es muy amable, don Ricardo, demasiado amable. No sé cómo le pagaremos todo esto». «Ya me pagaron. Con su dignidad, su fuerza, su amor mutuo. Eso vale más que cualquier dinero». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Pero hay algo más que necesito decirles, algo que descubrí mientras investigaba los robos de Verónica». Isabel se tensó. «¿Qué descubrió?» «Las cartas anónimas que recibí, las que me alertaron sobre los abusos en la casa, no eran realmente anónimas. Contraté a un experto en caligrafía. Las escribió alguien que intentó disfrazar su letra, pero dejó pistas». Ricardo hizo una pausa. «Doña Carmen, usted escribió esas cartas». El silencio llenó la habitación. Doña Carmen miró a su hija, luego de vuelta a Ricardo. Lentamente asintió. «Sí, señor, fui yo». «¿Mamá?» Isabel la miró con sorpresa. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tenías miedo, mija. Miedo de perder el trabajo, miedo por mi salud. Pero yo no podía quedarme callada. La señora Guadalupe fue tan buena con nosotras, y ver cómo su nuera destruía todo lo que ella construyó, cómo maltrataba a la gente, no podía permitirlo. Así que escribí a don Ricardo, rogándole que viera la verdad». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué no firmó las cartas? ¿Por qué no vino a mí directamente?» «Porque soy una simple lavandera, señor. ¿Quién me habría creído? Verónica habría dicho que estaba inventando cosas, que era una empleada resentida. Pero si usted lo veía con sus propios ojos». La anciana comenzó a toser y Ricardo le acercó un vaso de agua. «Usted me salvó, doña Carmen. Salvó a toda la casa y probablemente salvó a mi hijo de hundirse más en su autodestrucción». «¿Cómo está don Javier?», preguntó Isabel con preocupación genuina. Ricardo suspiró profundamente. «Mal, muy mal. Está en rehabilitación por el alcoholismo». Cuando confrontó toda la verdad sobre Verónica, sobre su propia complicidad, al mirar hacia otro lado, se derrumbó completamente. Pero está luchando. Por primera vez en años, está luchando. «Me alegro», dijo Isabel sinceramente.
Nadie merece vivir en esa oscuridad. Él pregunta por ti seguido. Quiere disculparse en persona cuando salga de rehabilitación. No tienes que verlo si no quieres, pero... Lo veré, interrumpió Isabel. Todos merecemos la oportunidad de redención si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Ricardo la miró con admiración. Eres una mujer extraordinaria, Isabel Morales. Tu madre te crió bien. Durante los siguientes días, Ricardo se dedicó a transformar la mansión Valenzuela. Contrató a un nuevo administrador de confianza, alguien recomendado por don Esteban. Implementó nuevas políticas, salarios justos que superaban el mínimo por 40%, seguro médico completo para todos los empleados y sus familias, días de descanso garantizados y un buzón de sugerencias anónimo para reportar cualquier abuso. Pero el cambio más significativo fue personal. Ricardo se mudó de su aislada ala de la mansión a las áreas comunes. Comenzó a comer en la cocina con los empleados, aprendiendo sus nombres, sus historias, sus sueños. Don Esteban se convirtió en su confidente, compartiendo tés en las tardes mientras planeaban mejoras para el jardín. «Patrón», dijo don Esteban una tarde, «puedo ver que está feliz por primera vez en años». «Lo estoy, viejo amigo. Me había olvidado de lo que era tener un propósito real. Después de que murió Guadalupe, me sumergí en el dolor y el aislamiento. Pero ella no habría querido eso. No, señor. Ella habría querido que viviera, que amara, que conectara con la gente. Isabel me recuerda a Guadalupe, ¿sabes? No físicamente, sino en su espíritu. Esa fuerza inquebrantable combinada con una compasión profunda». Don Esteban sonrió con sabiduría. «Es una buena mujer. Y doña Carmen es una santa. Hablando de eso, la cirugía es mañana. Estoy más nervioso que cuando lancé mi primera línea de productos. Todo saldrá bien, patrón. Dios no salva a alguien de ahogarse solo para dejarla morir en la orilla». La cirugía de doña Carmen duró 7 horas. Ricardo esperó en la sala privada junto a Isabel, quien no podía dejar de caminar de un lado a otro. Don Esteban llegó con otros empleados, todos queriendo mostrar su apoyo. Incluso llegó Sofía, la nieta de Ricardo, con su nueva nana. La niña corrió hacia Isabel. «¿Abuelita Carmelita va a estar bien?», preguntó con ojos grandes y preocupados. «Sí, mi amor», dijo Isabel, abrazando a la niña. «Los doctores la están cuidando muy bien. Yo recé por ella, todas las noches. Le pedí a Dios que la salvara. Eres un ángel, Sofita». Finalmente el cirujano principal salió. Su rostro estaba cansado pero sonriente. La cirugía fue un éxito. Es una mujer fuerte. Su corazón está respondiendo bien. Isabel se derrumbó en los brazos de Ricardo, sollozando de alivio. «Gracias, gracias, gracias», repetía una y otra vez. «Gracias a Dios», dijo Ricardo, sintiendo sus propias lágrimas caer. «Y gracias a los doctores». 2 semanas después, doña Carmen fue dada de alta. Ricardo había preparado una sorpresa. En lugar de regresar al diminuto cuarto de servicio, madre e hija fueron llevadas a una hermosa casa pequeña en Coyoacán que Ricardo había comprado para ellas. Tenía jardín, 2 recámaras, cocina moderna, todo completamente amueblado. «Don Ricardo, esto es demasiado», protestó Isabel al ver la casa. «No podemos aceptar». «No es un regalo», interrumpió Ricardo con una sonrisa. «Es parte de tu compensación. Además, la casa está a solo 15 minutos de la mansión, porque tengo una propuesta de trabajo para ti». «¿Qué tipo de trabajo?» «Quiero crear un programa de bienestar para empleados domésticos, no solo en mi casa, sino eventualmente en toda la Ciudad de México. Necesito a alguien que entienda sus luchas, alguien con compasión y fuerza. Necesito una directora, y creo que tú eres perfecta para el puesto». Isabel lo miró incrédula. «¿Yo? Pero no terminé mi carrera de enfermería». «Terminarás. Pagaré tus estudios, y mientras tanto, trabajarás medio tiempo desarrollando este programa. ¿Qué dices?» Isabel miró a su madre, quien asintió con lágrimas de alegría. «Digo que sí. Digo que
que no sé cómo agradecerle. Cambiando el mundo, Isabel, una empleada doméstica a la vez. Esa noche, Ricardo regresó solo a la mansión. Caminó hasta el jardín, donde había pasado 2 semanas disfrazado de jardinero. Se sentó en el mismo banco donde había visto por primera vez a Isabel defender a su madre. «Lo hice, Guadalupe», susurró al viento, hablándole a su difunta esposa. «Encontré mi camino de vuelta. Encontré mi propósito de nuevo. Y conocí a 2 mujeres extraordinarias que me recordaron por qué importa luchar por la justicia». Una brisa suave sopló, haciendo susurrar las hojas de los árboles. Ricardo sonrió. Casi podía sentir la aprobación de Guadalupe. El millonario que se había disfrazado de jardinero había descubierto más que crueldad y corrupción. Había redescubierto su propia humanidad, su propia capacidad de amar y luchar, y en el proceso había cambiado vidas para siempre. Capítulo 7. Una nueva familia. 6 meses habían pasado desde aquel día transformador en el jardín de la mansión Valenzuela. La Ciudad de México florecía en primavera y con ella también florecían nuevas vidas y propósitos. Ricardo estaba en su estudio revisando los informes del programa Dignidad y Esperanza, la fundación que Isabel había ayudado a crear. Ya habían ayudado a más de 200 familias de empleados domésticos con atención médica, asesoría legal y capacitación. Las historias de éxito llenaban carpetas completas, pero ninguna le daba más satisfacción que ver la transformación en su propia casa. La mansión Valenzuela era ahora un lugar completamente diferente. Las risas llenaban los pasillos. Los empleados trabajaban con dignidad y alegría. Don Esteban había reclutado a 3 jóvenes aprendices para el jardín, enseñándoles no solo jardinería, sino valores de vida. La pequeña Sofía corría feliz por los pasillos, ya sin la tensión que había marcado sus primeros años bajo el régimen de Verónica. Un toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Javier entró. Se veía diferente, transformado. Había perdido el peso del alcoholismo. Sus ojos estaban claros por primera vez en años y vestía con sencillez en lugar de la ostentación que Verónica había impuesto. Llevaba 4 meses sobrio y trabajaba arduamente en su recuperación. «Papá, Isabel está aquí, trajo los reportes del mes. Hazla pasar, hijo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy?» Javier sonrió, una sonrisa genuina. «Bien. Nervioso por la junta con los inversionistas de mañana, pero bien. Gracias por darme otra oportunidad de dirigir la empresa». «No es una oportunidad, Javier. Es tu derecho de nacimiento. Solo necesitabas estar listo para asumirlo. Y ahora lo estás». Isabel entró, vestida profesionalmente con un traje sastre azul marino. Ya no era la empleada doméstica humillada. Era la directora de la Fundación Dignidad y Esperanza, una mujer que comandaba respeto donde quiera que iba. Pero sus ojos mantenían la misma calidez, la misma compasión. «Don Ricardo, Javier», saludó con una sonrisa. «Traje los números del trimestre. Son mejores de lo esperado». «Siéntate, por favor», dijo Ricardo, señalando el sofá de su estudio. «¿Cómo está tu madre?» «Increíble. No lo creerían, pero ayer caminó 3 kilómetros. 3 kilómetros. Los doctores dicen que su recuperación es milagrosa». «No es milagro», dijo Ricardo con ternura. «Es el poder del amor y la medicina moderna combinados. Hablando de tu madre, tengo una propuesta». Isabel lo miró con curiosidad. «¿Otra propuesta? Ya me dio un trabajo, una casa, una beca universitaria. Esta es diferente. Quiero que doña Carmen sea la supervisora del nuevo jardín comunitario que estamos creando en Coyoacán. Sería trabajo ligero, perfecto para su recuperación, y ella tiene un don con las plantas que don Esteban mismo ha elogiado». Isabel se cubrió la boca emocionada. «Habla en serio. Mi madre estaría encantada. Siempre habla de cuánto extraña trabajar con la tierra». «Entonces, está decidido. Hablaré con ella esta semana». Javier se aclaró la garganta. «Isabel, yo también quería hablarte. He estado trabajando con mi terapeuta y necesito disculparme formalmente.
Miré hacia otro lado cuando tú y tu madre sufrían. Permití que Verónica creara un ambiente tóxico. Bebí para evitar enfrentar mi cobardía. Y por todo eso, lo siento profundamente. Isabel observó a Javier en silencio por un momento. Luego, asintió con gracia. Acepto tu disculpa, Javier. Y te admiro por hacer el trabajo difícil de recuperarte. Eso requiere verdadero coraje. Gracias, dijo Javier con voz emocionada. Significa mucho viniendo de ti. ¿Y Verónica? Preguntó Isabel. ¿Alguna noticia? Ricardo intercambió una mirada con su hijo. El juicio terminó la semana pasada. 5 años de prisión por robo agravado, fraude y extorsión. Su familia la ha repudiado públicamente. El divorcio de Javier fue finalizado el mes pasado. No le deseo mal a nadie, dijo Isabel suavemente, pero sí espero que use ese tiempo para reflexionar, para cambiar. Eres más generosa de lo que ella merece, comentó Javier, pero supongo que esa es la diferencia entre personas como tú y personas como ella. Durante las siguientes horas, los tres revisaron los planes de expansión de la fundación. Ricardo había decidido invertir una parte significativa de su fortuna en replicar el modelo en Guadalajara, Monterrey y otras ciudades importantes. Isabel había desarrollado un programa de capacitación para supervisores, asegurando que los estándares de dignidad y respeto se mantuvieran en todas las ubicaciones. Hay algo más, dijo Ricardo cuando terminaron con el trabajo. Algo personal que quiero compartir con ustedes. Isabel y Javier lo miraron con atención. He decidido convertir parte de la mansión en un centro de capacitación. Los empleados domésticos de toda la ciudad podrán venir a aprender sus derechos, primeros auxilios básicos, administración financiera, y doña Carmen e Isabel, si aceptan, serán las caras de la primera campaña publicitaria. ¿Campaña publicitaria?, preguntó Isabel sorprendida. Sí, de la oscuridad a la luz. La historia real de Isabel y Carmen Morales. En Greg queremos mostrar que la dignidad laboral no es un lujo, es un derecho humano, que las empleadas domésticas no son invisibles, son esenciales, y que con el apoyo correcto pueden transformar no solo sus vidas, sino comunidades enteras. Isabel tenía lágrimas en los ojos. Don Ricardo, usted ha hecho tanto por nosotras. No, Isabel, ustedes hicieron tanto por mí. Me salvaron de convertirme en un anciano amargado aislado en su propio mundo. Me recordaron por qué mi madre trabajó tan duro, por qué yo construí este imperio. No fue por acumular riqueza, fue para crear oportunidades, para dignificar el trabajo, para honrar a personas como mi madre, como tu madre. Javier se limpió los ojos disimuladamente. Papá, creo que mamá estaría muy orgullosa de ti en este momento. De nosotros, hijo. De todos nosotros. Esa tarde, Ricardo organizó una cena especial en el jardín de la mansión. Había invitado a todos los empleados, a Isabel y doña Carmen, a Javier y Sofía. Don Esteban había preparado el espacio con luces colgantes, flores frescas y mesas decoradas con sencillez pero elegancia. Cuando todos estaban reunidos, Ricardo se puso de pie para dar un discurso. La luz dorada del atardecer iluminaba su cabello blanco, dándole un aire de patriarca sabio. Amigos, comenzó, su voz clara y emocionada, hace 6 meses me disfracé de jardinero en mi propia casa porque había recibido cartas anónimas sobre abusos. Lo que descubrí me avergonzó profundamente. Había permitido que el sufrimiento floreciera bajo mi propio techo. Había fallado en mi responsabilidad como patrón, como padre, como ser humano. Hizo una pausa, mirando especialmente a Isabel y doña Carmen. Pero también descubrí algo hermoso. Descubrí que incluso en la oscuridad más profunda hay luz. Isabel, cuando te vi defender a tu madre de Verónica, cuando te vi proteger a mi nieta a pesar de tu propio sufrimiento, vi lo mejor de la humanidad. Vi el tipo de amor que trasciende el miedo, que desafía la injusticia, que transforma vidas. Doña Carmen se enjugaba las lágrimas con un pañuelo. Isabel la abrazaba, también llorando. Por eso,
Hoy quiero anunciar algo importante. He modificado mi testamento. Además de las provisiones para mi hijo y nieta, he creado un fideicomiso permanente que financiará la Fundación Dignidad y Esperanza a perpetuidad. Nunca más una madre tendrá que elegir entre trabajar enferma o dejar morir a su familia por falta de recursos médicos. Los aplausos estallaron alrededor del jardín, pero Ricardo levantó la mano indicando que no había terminado. Y hay algo más. Isabel, doña Carmen, quiero pedirles algo. Quiero que oficialmente se unan a la familia Valenzuela. No como empleadas, como familia. Esta mansión es tan suya como mía. Este jardín donde tanto ha florecido es su hogar. Isabel se puso de pie, temblando. Don Ricardo, nosotras no sabemos qué decir. Di que sí, dijo Ricardo con una sonrisa. Di que esta historia que comenzó con dolor y terminó con esperanza puede ser contada para inspirar a otros. Di que el jardín donde una vez lloraste ahora puede ser el lugar donde celebras la vida. Sí, susurró Isabel. Sí, 1000 veces sí. Doña Carmen se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón decorativo. Caminó hacia Ricardo y tomó sus manos entre las suyas arrugadas pero fuertes. Don Ricardo Valenzuela, usted es la respuesta a todas mis oraciones. No solo salvó nuestras vidas, salvó nuestras almas, nos devolvió la dignidad que creíamos perdida, y por eso siempre lo llevaré en mi corazón como el hijo que nunca tuve. Ricardo se arrodilló frente a la anciana, sin importarle arrugar su traje costoso. Y yo la llevaré en mi corazón como la madre que perdí hace tantos años. Usted me recordó de dónde vengo, quién soy realmente. La pequeña Sofía corrió hacia el grupo, abrazando a Isabel y a su abuelo simultáneamente. ¿Entonces Nana Isa y abuelita Carmelita van a vivir aquí para siempre? Para siempre, mi amor, dijo Ricardo, alzando a su nieta. La cena transcurrió en alegría absoluta. Don Esteban contó historias divertidas de sus años como jardinero. Lupita, la joven empleada, cantó una canción de Oaxaca que hizo llorar a todos. Javier jugó con Sofía en el jardín, más presente y feliz de lo que había estado en años. Cuando la noche cayó completamente y las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México, Ricardo e Isabel se encontraron caminando juntos por el laberinto de setos. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Ricardo. ¿Qué? Que vine a este jardín buscando descubrir la verdad sobre los abusos en mi casa. Pero encontré mucho más. Encontré propósito, encontré familia, encontré esperanza. Isabel sonrió. Y yo vine a esta mansión hace 3 años buscando solo un trabajo para sobrevivir. Pero encontré un ángel disfrazado de jardinero. No soy ningún ángel, Isabel. Solo soy un hombre que finalmente abrió los ojos. A veces eso es suficiente. A veces todo lo que se necesita es que una persona con poder decida usar ese poder para bien. Se quedaron en silencio, observando el jardín que Ricardo había cuidado durante su tiempo como Miguel. Las rosas que había podado ahora florecían magníficamente. El césped que había regado brillaba bajo la luz de la luna. Todo había crecido, se había transformado. Este jardín, dijo Ricardo, es una metáfora de lo que hicimos. Cuando llegué, estaba descuidado, lleno de maleza, oscuro. Pero con cuidado, amor y atención, floreció. Igual que esta familia, igual que tú y tu madre, igual que usted y Javier, añadió Isabel. También ustedes florecieron. Ricardo asintió. Somos un jardín de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, de flores que crecieron desde las semillas del dolor, pero que ahora producen belleza. En ese momento, doña Carmen apareció caminando lentamente por el sendero. Se veía radiante, completamente recuperada, su rostro lleno de paz. ¿Interrumpo algo? Nunca, mamá, dijo Isabel, acercándose para ofrecerle su brazo. Solo admirábamos el jardín, dijo Ricardo. Doña Carmen miró a su alrededor con ojos brillantes. Es hermoso, tan hermoso como el día que llegamos aquí, asustadas y esperanzadas.
La señora Guadalupe nos recibió justo en este lugar. Nos dijo, este jardín es un lugar de paz. Mientras estén aquí, nada malo les pasará. Y tenía razón. Mi Guadalupe siempre tuvo razón sobre las personas, dijo Ricardo con nostalgia. Ella te vio, Carmen. Te vio a ti y a Isabel y supo que eran especiales. Y ella lo vio a usted, respondió doña Carmen. Por eso me atreví a escribir esas cartas. Sabía que si usted veía la verdad con sus propios ojos, actuaría. Porque en el fondo, usted nunca dejó de ser el niño de Tepito que amaba a su madre empleada doméstica. Las palabras tocaron una fibra profunda en Ricardo. ¿Sabes? Creo que este era el plan de Guadalupe todo el tiempo. Creo que ella te envió a ti y a Isabel a esta casa sabiendo que algún día, de alguna manera, salvarían no solo a esta familia, sino mi propia alma. Los tres se quedaron parados en el jardín, bajo las estrellas, unidos por algo más fuerte que la sangre, unidos por el amor, la justicia y la redención. Desde la terraza, Javier observaba la escena con Sofía dormida en sus brazos. Don Esteban se acercó a él. «Es hermoso, ¿verdad, don Javier?» «Sí, don Esteban, es hermoso. Y pensar que estuve a punto de perderlo todo por mi cobardía. Pero no lo perdió, lo recuperó, y eso es lo que importa. ¿Cree que algún día seré tan bueno como mi padre?» Don Esteban sonrió. «Ya lo es, muchacho, ya lo es. Solo tenía que encontrar el camino de vuelta a casa». En el jardín, Ricardo levantó su copa de vino en un brindis silencioso hacia el cielo, hacia Guadalupe, hacia todas las madres trabajadoras que habían sacrificado todo por sus hijos. «Por las mujeres invisibles que sostienen el mundo», susurró, «que nunca más sean invisibles». Isabel y doña Carmen levantaron sus propias copas. «Por la dignidad», dijo Isabel. «Por el amor», añadió doña Carmen. «Por la familia», concluyó Ricardo. Y en ese jardín donde todo había comenzado, donde un millonario se había disfrazado de jardinero y había quedado en shock al ver a una empleada defendiendo a su madre enferma, algo maravilloso floreció. No solo rosas o jazmines. Floreció la esperanza, floreció la justicia, floreció el amor que trasciende las clases sociales, el tipo de amor que transforma vidas y sana corazones rotos. El jardín de la mansión Valenzuela se convirtió en símbolo de posibilidad, de segundas oportunidades, de que incluso de las semillas más oscuras pueden crecer las flores más hermosas. Y cada vez que alguien preguntaba por la historia de la Fundación Dignidad y Esperanza, Ricardo contaba la verdad completa. La historia de un millonario que se disfrazó de jardinero, de una empleada valiente que defendió a su madre enferma, y de cómo ambos se salvaron mutuamente al recordarse el uno al otro lo que realmente significa ser humano. Fin.